de la casa y nos hablaron de tener en estima nuestras congregaciones, ¿no? Nuestras santas convocatorias, nuestras reuniones que nunca fueron inocentes, pero creo que lo que va en aumento es la conciencia que tomamos a la hora de entender cuándo y qué es lo que sucede cuando los santos se reúnen. Dicen que Dios es poderoso, lo dicen las Escrituras, ¿sí? Entre sus santos, Dios es poderoso en la congregación, ¿sí? De los suyos. Entonces, para experimentar esto que las Escrituras dicen, como todas las cosas, vamos a tener que predisponer nuestro corazón cada vez con una mayor avanzada, cada vez con una mayor determinación. Entonces, bendigo la propuesta, bendigo el que cale hondo en nosotros la idea de que nuestras reuniones jamás fueron inocentes, pero que se nos recuerden y poder recordarnos todo el tiempo unos a otros que cuando estamos expuestos a la palabra, estamos expuestos a la presencia de Dios, ¿sí? Él se manifestó a través del verbo y entendemos que es lo que necesitamos para alcanzar la calidad que Él dice que tenemos, para alcanzar la calidad que Él habló desde el principio. Entonces, los bendigo desde ese lugar, sabiendo que en muchos también quedó sonando fuerte esta idea de no tener nunca en poco y de ser conscientes, ¿sí?, a la exposición a la palabra. Las convocatorias es a los santos. Usted sabe que el santo es un apartado, un llamado, ¿no? Y yo estaría más cómoda si esto lo pudiera dejar, como tengo que mirar mucha nota, por ahí con una... entonces, quiero que hagamos primeramente un poco de memoria para ponernos como base y sentarnos sobre una base, sentarnos sobre una idea. Si nos ponemos de acuerdo en el principio en eso, todo lo demás vendrá muy bien, ¿sí? Si en el principio entendemos que hemos sido convocados desde antes de la fundación del mundo para que en esta hora podamos oír lo que va a desatar Dios en nuestras vidas, lo demás irá muy bien. ¿Si ponemos este? Ahora se lo dejo. Yo creo que todos venimos hasta los lugares donde se invoca el nombre del Señor con expectativa. Creo que esa expectativa tiene que ir creciendo, por eso les dije, vamos a hacer memoria de nuestro llamado, ¿sí? Como santos, apartados, también hemos sido llamados con un objetivo, ¿sí? Llamados con un objetivo. Ustedes saben que el libro de Levíticos es el libro del llamado, y dice que Dios llamó a Moisés, ¿sí? Levítico 1:1, si quieren, Nancy, ponerlo solamente para que recordemos, porque quiero que, como les decía, sentar las bases, que nos pongamos de acuerdo en el principio del mensaje para que lo demás nos favorezca, ¿sí?, a cada uno en cuanto a la tarea que Dios nos ha encomendado, como santos llamados en Él por un propósito. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Llamó Jehová a Moisés y habló con él. Arreglen el sonido. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Nuestra condición es antes de la fundación del mundo, nuestro llamado es desde el templo, ¿sí? Y llamó desde la casa, la orden, porque luego ustedes, no vamos a leer Levítico, pero ustedes saben que luego del llamado viene toda la orden del Señor para que los suyos, sus sacerdotes, supieran qué y cómo hacer. El mismo apóstol Pablo se lo enseña a su hijo Timoteo, le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa. Tenemos un llamado, tenemos el diseño, que es la forma en que nos conduciremos en su casa, ¿sí? ¿En eso estamos de acuerdo? Podemos seguir avanzando si vamos de acuerdo. Si alguno se queda en el camino, hay misericordia para salir a buscarlo y traerlo. Ustedes, acuérdense que todos tenemos un llamado, ¿sí?, que fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, pero todo esto se tiene que manifestar en un lugar. Por eso nuestras convocatorias también son santas, ¿sí?, con un propósito, y entiendo que todo llamado debe encontrarse con la orden de la casa, ¿sí? Para que sepas cómo debes conducirte, decía el apóstol Pablo. Esa idea está a lo largo de todas las Escrituras,
¿sí? Dios escribió o inspiró por su Espíritu las Escrituras para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Toda la historia de Dios con el hombre se desarrolla en la casa. Amén. Porque es la casa el principio y que después vamos a ir desarrollando para poder afectar, ¿sí? Todo aquello que Dios amó. Dios amó al mundo, ¿sí? Amó todo lo que Él ha creado, pero tiene que comenzar por la casa. ¿Se entiende? Avanzamos. Entonces el llamado es de Dios y la orden viene desde la casa. Estamos llamados y hemos sido convocados como reyes y sacerdotes. Cantaban hace un momento esta canción hablando, esta alabanza hablando de la libertad, ¿sí? Se espera ver manifestada la gloriosa libertad de los hijos. Ustedes saben que nuestra libertad está condicionada por algo, dicen las Escrituras, por la verdad. Si conocen la verdad, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces la libertad dentro de la casa depende de la verdad. Y la verdad no es otra cosa más que la suma de su palabra. Amén. Entonces todas las Escrituras están inspiradas para que nosotros tengamos libertad dentro de la casa. Porque luego está la creación gimiendo por la manifestación de los hijos. Pero los hijos están y se quedan, dicen las Escrituras, en la casa para siempre. Por eso Dios le ha puesto tanta atención a su casa. Por eso las palabras están dirigidas a los que habitan en su casa, reyes y sacerdotes. Por ejemplo, nosotros tenemos en Cantares 7:5, Nancy, en A Dios habla hoy, hablando de estos reyes y de estos sacerdotes, ¿sí? Esta unción y esta equipación con la que Dios nos ha llamado para que nosotros podamos comprender todo el diseño para luego afectar lo que Él amó. Él amó al mundo, lo que Él creó, pero nosotros no solo somos creación, nosotros somos los engendrados por la palabra. Estoy hablando de hijos, ¿sí? Engendrados por el Evangelio. Y Cantares 7:5, en La Dios habla hoy, nos dice que hay un rey preso entre los rizos de la amada, entre sus trenzas. Si lo baja un poquito, lo podemos leer. La Dios habla hoy no la encuentra ahí. A ver dónde está. Ahí, mire, justo en el centro, al lado de la voz, un poquito más acá, 4 más acá. No, se pasó. Bueno, ahí es otra versión que dice más o menos la misma idea, para que entiendan que si hay libertad o hay falta de ella, nosotros nos tenemos que enfocar qué es lo que sucede en la casa de Dios, ¿sí? Porque hemos sido llamados, tomados desde diferentes lugares. No estoy hablando de geografía, estoy hablando de condición como hombre natural para formar parte de su casa con una sola idea, que se manifieste nuestra condición, la de hijos, y sus hijos son reyes y sacerdotes. Y dentro de la casa estamos condicionados a manifestar libertad, ¿sí? ¿Por qué? Por la verdad. La suma de su palabra es la verdad. Entonces, lo primero que tiene que estar libre y está prometido es que la palabra no esté presa. Luego estas condiciones tienen promesas y vamos a salir de aquellas si acaso nos identificáramos, ¿sí? En alguna falta de libertad. Yo creo que sí, porque Dios cuando habla es porque ha detectado algo, ¿sí? Alguna falencia, algo que todavía no hemos experimentado. Por eso corría el apóstol Pablo, ¿no? No es que lo haya cansado, pero sigo, porque sé que vienen cosas mejores. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en esto, en que tenemos un llamamiento, que el orden es para movernos en una casa, ¿sí? En la casa, y que en la casa Dios hace contacto con sus hijos y tienen calidad. Son reyes y son sacerdotes. Entonces la Escritura está inspirada, por lo menos el mensaje, yo sé que toda, pero hoy el mensaje está inspirado para los hijos en la casa, ¿sí? Para que podamos alcanzar mayores niveles de libertad, por cuanto hacemos y recibimos mayor cantidad, mayor generosidad de parte de Dios por medio de su palabra, ¿sí? Entonces tenemos acceso y arribamos a mayores verdades. ¿Amén? Entonces alcanzaremos mayor libertad. En eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Hebreos 3:1, lo esperamos. Hebreos 3:1, nuestro llamamiento. El propio llamamiento, la forma en la que hemos sido llamados y el propósito por el cual el Señor nos ha convocado, nos habla en la calidad, cómo nos tenemos que mover.
¿sí? Si atendemos en cómo hemos sido llamados, atenderemos a la función, ¿sí? A la expectativa de Dios. Dije Hebreos 3, Hebreos 3. Habéis sido santificados, ¿sí? Por tanto, hermanos santos. Tengo diferentes versiones, pero no, da igual, la leemos ahí está bien. Santos, es decir, apartados, participantes del llamamiento celestial. Nuestro llamamiento es celestial, ¿sí? Estoy hablando de que nuestro llamamiento es a operar en los lugares celestes y estos son ambientes espirituales. Amén. Considerando a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. En la BL 95 dice, hermanos santos que gozan de una vocación sobrenatural, ¿sí? Así que nuestro llamamiento no tiene otro sentido si nosotros no participamos de estas cosas que las Escrituras le llaman sobrenatural o celestial. ¿Entienden? Nuestra condición a la hora de recibir la palabra de Dios, somos nosotros los receptores y cuando Dios habla, habla con celestiales. Hablas con los que están llamados a operar de una forma sobrenatural. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, si lo recibimos así, primeramente ya estamos tomando la calidad por recibir la palabra, por oír el enunciado del mensaje, como en esta noche, que es solamente el principio, nosotros vamos a ser posicionados de una forma para atender a cuál es, ¿sí? ¿Cuál es la tarea? Porque yo no he sido llamado para habitar en una casa y estar ahí como, ¿sí? Como solamente conservado. Somos santos, somos eternos, no necesitamos estar conservados, no nos escapamos de nada. Venimos acá para reencontrarnos con nuestra vocación o llamamiento celestial o vocación sobrenatural, como dicen otras versiones. Si tenemos el llamado, entonces tenemos el diseño y la calidad en la que Dios quiere que operemos. Colosenses 1:28, el apóstol Pablo, hablando de cómo y qué es a lo que él se dedica, él está hablando de su trabajo, ¿sí? Él está hablando de su llamado. Competente como el apóstol Pablo en las Escrituras, ¿sí? Él hace este tipo de declaraciones. Si quiere ponerse en la Reina Valera. Sí. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, ese es su trabajo, ¿no? Anunciando al Señor y amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Verso 29. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él tiene el llamado y tiene el diseño, pero además comienza a operar según operó el mismo Señor. ¿Sí? La tarea es presentar, verso 28, a todo hombre perfecto. Él dice, yo estoy acá para enseñar, yo estoy acá para hablarle toda la sabiduría que he recibido del Padre a los hombres, pero tengo un objetivo, presentarlo perfecto. ¿Sí? La perfección es un tema controversial para el natural, es locura para el natural. Porque bien decimos cuando andábamos en la carne, yo no soy perfecto, o soy de carne, o soy de polvo, o soy falible, y con eso nos justificábamos. El apóstol Pablo, él, a través de las Escrituras y de parte de Dios, nos habla de perfección. Algo perfecto es algo acabado. Nosotros tenemos una obra que comenzar y terminar. Dijimos que los hijos están llamados a trabajar, tienen un llamamiento, no por ser hijos, acomodarse en decir soy hijo, tienen un llamamiento, una vocación que es celestial y tienen que llevar a los hombres a esta calidad, a la de perfectos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dice el verso de abajo, el 29, lo puede lograr, por eso lo que el apóstol Pablo hablaba, ¿sí? No estaba haciendo otra cosa más que certificando que el final de la obra iba a ser tal cual Dios había dicho, porque en él trabajaba y luchaba según la potencia del Señor, la potencia que actuaba poderosamente en mí, ¿sí? Actúa
poderosamente en su iglesia. ¿Sí? Es su trabajo y es su lucha. ¿Trabajamos y luchamos para el Señor? Sí. Todo el tiempo, desde que lo conocemos, queremos servir, queremos trabajar. Nos activamos en algo. ¿Sí? Y muchas de las cosas que hacemos se convierten en nuestras luchas. ¿Sí? Ha sido una declaración por mucho tiempo. Acá estoy luchando, tengo una lucha o dos o tres. El Señor habla, el apóstol Pablo habla de que tiene un trabajo y una lucha. Recuerdan y recuérdenlo conmigo cuando el mismo apóstol en la segunda carta nos enseña cuál es, ¿sí? La verdadera y la legítima lucha o batalla que tenemos, ¿sí? Segunda a los Corintios, capítulo 10. 3 y 4. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esa es la calidad de nuestra lucha, de nuestro trabajo y de nuestro llamado. Andamos envasados en un cuerpo, ¿sí? Natural, pero no es así ni nuestro llamado ni nuestro trabajo, mucho menos la lucha, ¿sí? Dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Ahí hay límite, ¿sí? En nuestra carne, en nuestra condición natural, en nuestra biología hay límite. Por eso Dios nos tiene que llamar y traernos a su casa para que opere en nosotros el poder que operaba poderosamente en Pablo, que era el del Señor, ¿sí? Para poder romper el límite biológico y natural. Dice, porque las armas es muy conocido, pero yo quiero que lo volvamos a leer una vez más, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levanten en contra del conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Armas que no son carnales, sino de poder, armas poderosas en Dios. Entonces, la calidad en la que somos tratados ya está siendo equitativa con la expectativa que Dios tiene. Si hay una lucha o una batalla o como quieran llamarle, Dios está esperando el resultado, porque nos ha convocado, nos ha dado una vocación, un llamamiento que es celestial para operar, no según la carne, sino espiritualmente. Y a lo que tendremos que ir a confrontar tampoco tiene que ver con la carne. Amén. Desde que fue creado Adán, desde que a Adán se le dio un cuerpo y reconociendo o haciendo memoria por solo un breve momento del mensaje, del error de Adán y de Eva, ¿sí? Por el cual cayeron y sujetaron al hombre al pecado. Desde ese momento hasta hoy el hombre natural tiene problemas, lo saben, tiene problemas. Todo tipo de problemas, le pasa de todo, ¿sí? Tiene que experimentar el hombre, y no hablo de uno ni de dos, sino del ser, ¿no? Del ser creado, por estar separado de la gloria de Dios, por estar destituido de aquella gloria, tiene problemas. En su condición natural el hombre tiene problemas. No vamos a enumerar problemas, pero sí hay problemas, ¿sí? Sí hay límites. Por eso el Señor tiene que levantar por esa causa, así como levanta a su Hijo, ¿sí? Al Cristo, como levanta a Jesús, para que pueda exceder a toda su condición de hombre, para mostrarnos algo diferente, levanta juntamente con Él toda una casta, que son los engendrados. Adán y Eva fueron creados, ¿sí? Pero nosotros, o su casta, o los que habitan en su casa, sus hijos, son engendrados por la palabra. Hay una diferencia, y la diferencia está en la vocación, está en el llamado, está en el trabajo, está en el poder que opera en los engendrados. ¿Amén? Amén. Fíjense que el problema que tenía el apóstol Pablo a la hora de tratar con los hombres, ¿sí?
y el apóstol Pablo escribe para la iglesia, es decir, escribe para la casa de Dios, y el apóstol Pablo trataba con hombres, pero tenía en la mirada el que los tenía que llevar a una madurez, que es lo que significa perfección. Algo perfecto es algo acabado, ¿sí? Entonces él tenía ese objetivo, tenía trato con ellos, pero tenía el objetivo bien claro. Fíjense cuál es uno de los problemas, el verso anterior, el número 3, que se tiene cuando un hombre no tiene toda la manifestación del espíritu y entonces está siendo tratado y está siendo sacado de su condición natural o de la carne para ser metido en un mundo netamente espiritual. Eso es un proceso por el cual todos pasamos, pero si los que están por sobre mí, los que son la autoridad en la casa, lo tienen claro, no hay problema. Dice, les ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como, léanlo. Sí, eso es un motivo por el cual él no solo trabajaba, sino que el trabajo se le convertía en una lucha. Argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y dicen que si conocemos a Dios, conoceremos como fuimos conocidos. ¿Entienden? Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, tengo problemas. Porque algunos nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y esto no era solo un problema que él no podía resolver, él necesitaba que lo resolvieran los suyos. Por eso siempre lo que Dios hace nos hace participantes de un llamamiento celestial. Si yo te llamo y soy Dios y te ordeno en una casa, estoy contando con tu voluntad, ¿sí? Le dio resultado con su hijo y le dio resultado con la iglesia que él constituyó. Lo vemos a través de las Escrituras y hoy lo vemos a través de los hombres que andan como hijos en la casa. Amén. Entonces, hay quienes lo tenían al apóstol y que hoy nos tienen como iglesia, ¿sí? Sin poder detectar el poder que opera poderosamente en mí. Y en mí, diga usted. Y en mí, porque Dios ya nos los legó. Si dijimos que somos iglesia, nos está hablando a nosotros, ¿sí? Esto está habilitado en nosotros. Por eso la dificultad no solo está en que el otro me tenga sino que yo sepa cuál es mi llamamiento y cuáles son las armas o la forma en la que tengo que operar, celestial, espiritualmente o sobrenaturalmente, como leíamos hoy. Amén, porque de Adán acá el hombre siempre tendrá problemas, el hombre natural. Amén. Esto de andar en la carne, 1 Corintios 3:1. Es un clásico de nuestras iglesias, de nuestros mensajes, y no queremos que se convierta en un clásico de nuestras vidas. La transformación es la promesa, pero mientras estemos en el proceso vamos a identificar y vamos a observar más de cerca. No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo? Léalo. Como a niños. Entonces un carnal es un inmaduro. Ser niño no es malo, ser niño es bueno. Pero si pasa el tiempo, como le pasó a los hebreos, habiendo pasado tanto tiempo, ¿sí? Debiendo ser ya maestro, ustedes tienen necesidad de que vuelva con leche, con alimento para niño, ¿sí? Ya está hablando de inmadurez. Y la inmadurez es un gran problema en la casa, ¿sí? No son los niños. Ser niños es sano, está bien, es parte del proceso. De hecho, el reino es de los niños, pero son dimensiones diferentes. Un niño por inmaduro, como un carnal, que es lo que el apóstol Pablo enseña ahí, es otro de las dificultades que tiene para soltar todo lo que Dios ha prometido y todo lo que vive y late en el apóstol Pablo. Actuaba un poder, ¿sí?, que actuó en Jesús en él, por eso tenía claro el objetivo, hacerlos madurar. No, aunque aún sois carnales, dice,
y habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Y me gusta la pregunta porque dicen, no sois carnales y andan como hombres. ¿Sí? El andar como hombres, como un natural. Esa desesperación por hacer y hacer las cosas en forma de hombre, cuando a nosotros se nos dio una forma, un diseño, ¿sí? Pero todas estas cosas las ignoraríamos si no tuviéramos primeramente, como Moisés le dijo, lo llamó y desde el templo, desde la casa, ordenó. ¿Amén? Eso fue un amén, supongo, ¿no? Tenemos trabajo, tenemos vocación, tenemos cosas que hacer para Dios. Sí, pero usted sabe que habitar en la casa no solamente tenemos que conocer la calidad en la que fuimos llamados y con la que Él va a tener nuestro encuentro. Va a salir al encuentro con el que Él llamó. Entonces nos espera encontrar en esa condición, como a celestiales, como a maduros, como a perfectos, no como a carnales, ¿sí? Nos espera encontrar, ese es el encuentro que Él tiene a la hora de no solo delegarnos una tarea, ya la hizo a la iglesia, pero después hay individualidades, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que encontrarse con su llamado y habitar en la casa le va a garantizar encontrarse con su vocación, con su llamado, que es lo que le decimos el propósito, el objetivo que Dios le ha dado en esta vida. Dentro de la casa eso está garantizado, nos vamos a encontrar con Él. ¿Sí? Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero dentro de la casa, como es la casa de Dios, también hay otra dimensión, no solo de calidad, sino que también de tiempo. ¿Sí? Acá nuestros relojes bio nos sirven, los cronos no nos sirven, porque nos movemos según el tiempo de Dios. Otra de las cosas que se perdieron cuando Adán como natural cae, cuando cae, queda en esta condición, es la noción del tiempo. Dice que el Espíritu de Dios se paseaba al aire del día, según el Espíritu, dicen, del día, los originales. ¿Sí? Al Espíritu, a la intención que el día traía, la voluntad de Dios según el día. ¿Entienden? ¿Y cuántos días hay en Dios? ¿O 3 o 7? El tiempo es diferente. Y ahora vamos a ir por eso. Lucas 13:32. En la casa el tiempo es diferente. ¿Sí? Puede que conozcamos nuestro propósito, es decir, nuestro objetivo, lo que Dios nos ha encomendado, pero que nos dejemos llevar por otro tiempo que no es el de Él. ¿Sí? Usted mismo lo ve en los santos, mirando si se hace tarde, si el mensaje es corto, si el mensaje es largo, si empezamos puntuales, pero no se desgarran las vestiduras por si el llamado le llegó 20 años después, no importa, porque no escuchó, porque estaba apurado. Porque no empezó a las 8 y me voy, porque ¿sí? Pero el tiempo de Dios es otro. El tiempo de Dios es otro. El tiempo de Dios en la casa es diferente. Según el Señor Jesús, cuando anduvo, marcó el tiempo y la tarea, puntualmente. El tiempo y la tarea. Acuérdense que nuestro bio, nuestro crono, no puede digitar la voluntad de Dios. Puede que tenga el llamado, lo reconozco, lo amo, lo anhelo, y puede que ande, hablando de eso me voy a sacar el mío, puede que ande según mi, ¿sí?, determinación y no según la voluntad y el tiempo asignado para cada cosa. Todo tiene su tiempo, dicen las Escrituras. Dice el Señor Jesús es el que habla y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios. Hago curaciones, léalo conmigo. Ahora apúntelo. Es buen ejercicio. Hoy y mañana echo fuera demonios y hago curaciones. Y al tercer día termino mi obra. ¿Sí? Ustedes saben que proféticamente hablando estamos a las puertas del tercer día. ¿Sí? Donde teníamos que acabar la obra. Porque Él es Jesús, el que se levantó como el Cristo, pero su iglesia ha tomado la autoridad con Él. ¿Cuánta iglesia hay en este lugar? Que ha tomado la autoridad y ha tomado la obra, ¿sí?, que el Señor legó. Al tercer día, por eso el apóstol Pablo tenía una mentalidad de tercer cielo, ¿sí? Los tengo que presentar perfectos.
Él subió a aquel lugar y lo que vio lo determinó para bajar y terminar la obra para presentársela al Señor. Leíamos en Colosenses, yo los tengo que presentar perfectos. Eso es acabada la obra. El Señor Jesús sabía que tenía que acabar la obra, ¿sí? Por eso 3 días para Él le alcanzó y le sobró, ¿sí? 3 días, el primero, el segundo y el tercero. En el tercer día, según lo que Dios ha dicho, y si nos reconocemos como el cuerpo de Cristo en la tierra, la iglesia del Altísimo, estaremos ocupados en una tarea. Cierto es que estas cosas se han hecho. ¿Sí? La iglesia se le dio poder para hacer sanidad y hemos sido sanos y seguiremos siéndolo. ¿Sí? Apelamos a la sanidad que viene de parte de Dios. También la iglesia ha tenido la oportunidad de vivir la liberación desde un lugar echando fuera demonios, de la forma que los que conocemos iglesia sabemos, ¿sí? Reprendiendo, orando y esperando que la gente fuera libre. Pero no sé si el resultado, si sobrevivió toda esa operación al tercer día. Hay mucha gente que fue sana y hoy no está en la casa. Hay mucha gente que fue libre y hoy no está en la casa. Hay mucha gente que fue sana y libre, está en la casa y no se determina a que se le cumpla el tercer día. Es decir, a tomar la obra que Dios nos ha dado y acabarla. O ser partícipe de dejarme hacer. Usted sabe que a los hijos se les dio un poder. A los que creen se les dio un poder. Juan 1:12, no creo que haga falta que vayan, solo se los voy a citar. Es muy conocido. ¿Sí? A los que creen en Él, en Jesús, a los que creen en su nombre, se les dio una potestad, el de ser hechos hijos. ¿Sí? El poder ser hechos. Eso es lo primero que Dios le da cuando uno cree. Ahora, que uno se deje hacer, depende de que poder resistir. Por eso digo que a lo mejor la obra del primero y del segundo no resistió en muchos la hora del tercer día, el tiempo que tenía que pasar. Hablando de la liberación, ustedes cantaban libertad y libertad está sujeta a la verdad, como les decía en el principio, y atendiendo a lo que Dios quiere que nosotros hoy, o qué es lo que nos compete, o qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia hoy, vamos a mirar otro pasaje, Mateo 12, para que no se olviden que estamos en la casa. Y que más allá de nuestras individualidades, que luego harán la suma dentro del cuerpo, es la casa, ¿sí? El cuerpo, la casa. Ustedes son casa, yo soy casa, ¿sí? Soy morada del Espíritu, pero la casa de Dios merece nuestra atención. Igualmente que mi individualidad, no, mucho más, porque de la casa depende de luego mi condición personal. Eso lo creen, ¿no? Dice el 43, también algo muy conocido, ya que estamos hablando de las tareas que se realizaban, que realizó el Señor Jesús y que conocemos, las veces que echó fuera demonios, las veces que sanó, ¿sí? Él también enseñó esto, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Ese hombre es una casa o es la morada del espíritu. Donde salí y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. A eso me refería cuando digo muchos hemos sido sanos y libertos de ciertas cosas, pero hemos quedado vacíos. Y vacíos no resistiremos el que se acabe la obra, no resistiremos al tercer día, porque algo vacío es algo sin propósito, algo vacío es algo que se termina convirtiendo en vano. Por eso el espíritu vuelve a su casa y cuando la halla, sucede lo que conocemos que sucede. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores y moran ahí. Por eso, si nos vemos como una casa, ¿sí? Si entendemos que somos morada
de espíritu, que somos un envase que va a darle lugar a espíritu. Tenemos que discernir los espíritus, dicen las Escrituras, para ser llenos de ellos. Por eso a lo mejor hemos libertado de ciertos espíritus, hemos sido libres de ciertos espíritus, pero no podemos gozar de una llenura, una plenitud. ¿A qué me refiero? Me refiero al tercer día y al acabar la obra. ¿Sí? Aunque esté ordenada y esté vacía, aunque esté ordenada pero esté vacía, aunque nos hayamos gustado uno de estos favores o los dos y habitemos en la casa, necesitamos la llenura. ¿Sí? Porque necesitamos la llenura, necesitamos discernir con el Espíritu, ¿sí? Discernir en el Espíritu con lo que Dios nos ha propuesto que seamos llenos. Yo les hablé del llamamiento, les hablé de la vocación, les hablé de que el hombre tiene problemas. El hombre, aún siendo tratado por Dios, gustando de los favores, como dijo el Señor, del primero y el segundo, sano y liberto, si no alcanza el favor del tercero, ¿sí? Si no deja de ser, no termina completo, si no es lleno de lo que Dios ha dicho, está en un riesgo. ¿Sí? Y nosotros dijimos que seríamos, por ser iglesias, los que habían tomado la vocación, los que tenían un llamamiento que era celestial para tratar a los celestiales, que podíamos entender que muchos nos tuvieran como aún algunos de nosotros mismos pueden estar moviéndose como carnales, como niños con cierta inmadurez, pero Dios necesita llevar a la iglesia a otra comprensión y a otro nivel de madurez. Para tratar todas estas cosas, nosotros no podemos perder la conciencia ni de quiénes somos ni de para qué hemos sido llamados. Fíjese cómo dice Juan 3:31. Yo quise llamarle problemas por no dar mucha vuelta en qué palabra, cómo lo digo, para que no... Da igual, espero que por el Espíritu ustedes puedan discernir que cuando digo problemas, por ejemplo, a Daniel se le dijo, yo sé que tú puedes resolver. ¿Sí? He oído de ti que resuelves enigmas y que interpretas, a eso me refiero, que tenemos la solución. La solución al problema, al resolver las dificultades que se presentan dentro de la casa de Dios, aún manejando el diseño, es para nosotros los que hemos recibido el llamamiento celestial. Pero para esto nosotros tenemos que estar en un nivel diferente al problema. Dice, el que viene de arriba es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. Pero el que viene del cielo es sobre todo. Usted y yo como celestiales, ¿sí? Como enviados, como llamados de parte de Dios, tenemos que venir de arriba para poder resolver todo aquello que nosotros vemos y que nos duele y que les acontece al hombre natural. No podremos venir con un argumento natural porque solo haríamos un favor momentáneo, ¿sí? Pero necesitamos que el hombre se encuentre con su calidad, que se encuentre con toda la plenitud de lo que Dios le quiere dar. Entonces podemos tener la casa ordenada pero vacía, ¿sí? Y si está vacía, está en riesgo, se puede volver a llenar con espíritus adversos o incorrectos, contrarios a la voluntad de Dios. Y ojalá puedan hacer el ejercicio y estos temas se seguirán trabajando. El que escuchó la radio, escuchó la pastora. Por ahí yo estoy muy influenciada por aquello y doy por hecho cosas. Pero bueno, podrán seguir trabajando la idea y oyendo sobre esto a lo largo de estos días. El que viene de arriba es sobre todos, ¿sí? El cuerpo viene de arriba, Él es el que viene de arriba, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar esa posta. El verso 34, por favor, Nancy. Para resolver los asuntos terrenales, para no hablar como a hombre, de hombre a hombre, ¿sí? Sino de celestial a hombre, que conoce su condición, que sabe todo lo que le pasa, y si no, lo investigamos y también podemos tener cierta empatía o conmiseración con las situaciones, pero jamás
vamos a poder hacerlo desde la misma dimensión. Por eso la Iglesia necesita recobrar ese llamado y esa vocación que es celestial, que es sobrenatural. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Sí? Si dijo sí al llamado, usted es un enviado. Entonces nuestro argumento para tratar con todas estas situaciones a resolver no puede ser la palabra de un hombre. Por eso el apóstol Pablo se ocupó no solo de escribir, sino de decir, y si tengo que usar una osadía diferente, la voy a usar. ¿Sí? Porque sabía lo que estaba en riesgo, la calidad del hombre. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. Cuando Dios da espíritu, si no lo da por medida, ¿qué es lo que hace? Nos llena. A su enviado lo tiene que llenar, a su casa la tiene que llenar. ¿Entienden? A través de la palabra de Dios, dice el Proverbios 1:23. A través de las escrituras, a través de la palabra impartida, a través de la administración de estas palabras que terminarían siendo, por haber sido sumadas una verdad, nosotros alcanzamos libertad. ¿Sí? Nosotros alcanzamos sanidad. Por ser los engendrados, no los creados. Los creados están en problemas y los engendrados son al recurso. Dice, volveos a mi reprensión. Y he aquí, dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Si uno ve el verso suelto, le dice amén y suena bien. Que el Señor me corrija y yo creo en lo que Él dice. Pero decíamos hace un momento que el que habla de parte de Dios tiene que venir como un enviado y desde arriba. ¿Sí? Un envío, un llamamiento, un trabajo que es celestial, una lucha que no es carnal, que es espiritual y para eso tenemos poder. Amén. Juan 6:63. Por eso Jesús se movía con la libertad que se movía y decía cosas que ofendían. ¿Sí? Ofendían a la religión, porque habían tomado la posta, pero no habían comprendido las Escrituras. No habían creído en las Escrituras con la profundidad que le esperaba. Que Dios esperaba. Bueno, Él fue la causa, ¿no? Dice Juan 6:63 que el que da vida es el espíritu, ese que no se da por medida, que tiene que llenar mi casa, que soy yo, y la casa de Dios. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces el estar lleno de la palabra, ¿sí? Es estar lleno de su espíritu. Y Dios habla, pero decíamos en el verso anterior, Dios, el que viene de arriba, habla las palabras de Dios. Entonces el que me va a llenar de su espíritu y de su vida es el que habla, ¿sí? Como enviado y habla las palabras de Dios. Amén. ¿Saben dónde se ve si esto es o no es, si la doctrina es de Dios o no? En el resultado. En el resultado, se mide con resultado. Por lo que resulta. Porque Dios habló y Dios cumplió. Dijo y todo lo que dijo se cumplió. Y estas cosas no solo están entre las que se hablaron, sino que están escritas para que nosotros las hablemos. Y si nosotros las podemos recibir, como decíamos que Pablo esperaba que lo recibieran a él, no como un carnal, estamos no solo recibiendo a uno que fue enviado, ¿sí? A uno que dijo, ok, todo lo que vi, lo viví, lo experimenté en aquel tercer cielo y vengo a hacerlo, vengo a ponerle el cuerpo a eso. Y espera la reciprocidad, un hombre, ¿entienden? Pero por hombre no natural. Por hombre su llamamiento lo ha hecho sobrenatural. Andamos en la carne, pero yo le respondí a Dios cuando me llamó. Y eso me hace diferente. Por eso no me tengan en poco, decía Pablo.
¿Sí? No me tengan como un carnal, no nos tengan como un carnal, le decía, hablando como si hubiera dentro de la iglesia una casta o una iglesia diferente. Y de hecho la hay, porque cuando yo estoy en un estado, hay otro que tiene que venir de arriba para hablarme lo que Dios habló. Y para sacarme del estado en el que esté. Hablado, lo que yo les he hablado son las palabras que yo les hablé, son espíritu y son vida. Entonces hay trabajo. Y si el Padre trabaja, yo trabajo, dijo el Señor, ¿no? Si mi Padre todavía trabaja, yo también. Y si todavía no hemos alcanzado el tercer día, tenemos trabajo. ¿Amén? Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la lucha? Ya les miramos, ya se las dije. Si seguimos estando de acuerdo, esto que vamos a mirar les será también bueno. Yo les decía que 3 días son suficientes, ¿sí? Los 3 días de Dios en mi vida son suficientes. Los 3 días cumplidos en la iglesia son suficientes. De la muerte a la resurrección. El tercer día será levantado, ¿sí? Pleno, de una vida plena, una vida que por tenerla dice que Él la podía dar. Yo doy vida porque la tengo. Entonces, si queremos dar vida y dar espíritu y dar vida, tenemos que tomar, ¿sí? O hacer ese proceso como Él lo hizo. Yo tengo y quiero dar vida, pues primero la tengo que tener. Y para tenerla tengo que sobrevivir a estos 3 días. Los 3 días tienen también mucho que ver con aquellos 3 lugares que tiene la casa. Amén. ¿Se acuerdan los 3 lugares de la casa? Piensen, así yo tomo agua, contesten. 3 lugares. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera. Ahí tenemos un día. Ahí hay un día en sus atrios, ¿sí? Esa es la congregación, la santa convocatoria. Me llamó y corrí. Y estoy en sus atrios, entré a su casa. Pero es también la oportunidad de consagrarse. Nosotros llamamos a través de la palabra y por lo que Dios habló a los hombres, a la casa, ¿sí? Y están en sus atrios y es el primer día. Veo que a muchos se les hace así. Después, si quieren, lo revisamos. Pero tiene que ver con el día de la oportunidad, el primer día, o el primer lugar en el que accede un hombre, es el atrio. Y en el atrio, con lo primero que se encontraba cuando se le hacía pasar por la puerta, ¿se acuerdan qué eran? El altar de sacrificio, la oportunidad de consagrarse. ¿Sí? Me llamó y me ordenó desde la casa, para que sepas cómo debes conducirte, Timoteo, verdadero hijo en la fe. No te llamé para que habites entre mis hijos, te llamé para hacerte un hijo, para sacarte de la creación y para que seas un engendrado, un hijo, uno hecho. Y la primera oportunidad, y en este primer lugar, por eso miraba aquel primer día, ¿sí? Que ha tenido el hombre, que lo seguirá teniendo por un tiempo, pero que lo ha tenido como iglesia también. ¿Sí? Los 3 días lo ha tenido. Ha podido traer a los atrios a muchos y darle la oportunidad de consagrarse. ¿Sí? Donde uno tiene que poner el cuerpo, donde uno tiene que decir cómo se llama, a qué se ha dedicado en sus días de la carne y arrepentirse por el espíritu y ser convencido del error. Pero está ese altar, que es la oportunidad de consagrarse. Ahí necesitamos libertad. Por eso hablamos de la llenura, ¿sí? De que Dios nos dará el Espíritu por medida, y se lo dio según detectamos ahí en las Escrituras o vinculamos al que había sido enviado, que viene de arriba, habla la palabra de Dios. Entonces hoy, cuando una persona viene a la iglesia, se encuentra con la oportunidad de consagrarse, y lo sabe el enviado, y le da la oportunidad de morir por lo que Dios habló. Ese es el altar, la oportunidad de morir por lo que Dios dijo de Él y de la iglesia por la cual se ha hecho parte de un cuerpo. Amén. Pero saben que esa libertad no tiene mucha plenitud aún entre muchas de las convocatorias o las consagraciones, de las congregaciones. No hay mucha de esa oportunidad.
Porque morir para Dios, dice, cuando se muere un santo es de mucha estima. Entonces al santo hay que enseñarle a que muera de la forma correcta. Dice, si vivimos con Él y si morimos con Él, la forma de morir, la forma de consagrarse, es diseño. Miremos 2.15 de Hebreos. Faltaba libertad o falta libertad por algo que hay en la casa, y es temor. Hebreos 2.15, esto es la casa, ¿sí? Está hablando de los sacerdotes. Hebreos parece el Levítico, ¿sí? Habla a los sacerdotes. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? El subir aquella rampita que tendrá que ver con ir dejando, muriendo a todo aquello, considerando todo aquello que fue bueno por basura. Morimos cada día, si quieren, como decía Pablo. La oportunidad de consagrarme, ¿sí? ¿Sabe qué? Muchos no tienen esta oportunidad de morir, porque los vemos vivitos y coleando. Un día sí, otro día no, por el resultado. La iglesia no ha gustado una consagración plena, por eso de todo lo que Dios da tenemos que ser llenos, porque no lo da por medida. Da espíritu y no lo da por medida. Esta esclavitud, ¿sí? Este miedo, este temor a la muerte, Romanos 8:15, tiene una dimensión de libertad en la paternidad, en el espíritu de adopción, que no lo da por medida. Te adopta y se acabó. Como el apóstol Pablo. Yo los engendré por medio del Evangelio y no los va a soltar hasta que no haga de ellos lo que iba a hacer. No dejó nunca de hablar, no dejó nunca de exhortar ni de enseñar hasta que los tenga que presentar perfecto. Hasta que tenga esa oportunidad. Dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Usted sabe que esta expresión del Abba Padre siempre se miró como la cercanía, ¿no? Una intimidad del hijito con el papito, y a lo mejor algún tiempo estuvo bien. Pero esta expresión, ¿sí?, tiene que ver con la capacidad que tuvo Jesús cuando dijo Abba Padre, estaba por entregar toda su vida a la cruz. Derramar toda su sangre con un objetivo, el cumplir la voluntad de su Padre. Entonces estamos hablando de un hijo maduro, que se puede determinar, que sube la rampa y se consagra. Entonces hay un padre, ¿sí? Este espíritu de adopción es el espíritu de paternidad, que te va a tener que hacer avanzar en madurez. ¿Sabe que madurez no es un lugar donde vamos a arribar? Es un lugar que se tiene que ir manifestando todo el tiempo en mi proceso. Vemos a la bebé, ahí está Arely dibujando, la miramos y decimos, es madura. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le corresponde a su edad. A un santo tiene que exceder en eso, como excede ella. Y es madura, pero no es de niño. O sea, que tiene que ver con lo que voy haciendo conforme al tiempo, ¿sí? Entonces ese Abba Padre es proporcional al espíritu que he recibido. ¿Cómo es que da Dios el espíritu? No lo da por medida. Entonces, si me adoptan, me van a llevar a un nivel de adopción, me van a llevar a un nivel de madurez. La esclavitud es en madurez, Gálatas 4. Por eso les hablo de que el temor a la muerte, ¿sí?, el temor a consagrarme, a soy un santo no soy hijo, ¿qué clase de hijo? ¿Sí? Y si soy hijo, pero no, yo no estoy llamado a ser, y todas esas cosas que se manifiestan, ¿sí?, por el temor que habita en la casa, que soy yo, y que ahora la vamos a ver en la casa de Dios. Entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todos, de todo. ¿Entienden? La esclavitud, ¿sí?, y la inmadurez tienen mucho que ver. El espíritu de esclavitud que te lleva a tener temor. La inmadurez, ¿sí?, dijimos que para hacerlos madurar necesitábamos el espíritu de paternidad que no es dado por medida, y que vemos a hombres determinados como el apóstol Pablo hacer crecer a su iglesia. Un apóstol de oportunidad,
porque aún así volvió y dijo, si tengo que volver a sufrir dolores, lo voy a hacer hasta que Cristo sea forjado. Pero también eso es una cuestión de tiempo y de tiempo de Dios, no de hombres. En Gálatas, donde estábamos leyendo, nos habla del heredero. Es Señor de todos, pero es un heredero. ¿Sí? Entonces la disposición como iglesia es madurar porque hay una herencia para tomar. Pero si tenemos niños no difieren del esclavo, por eso miraba, ¿sí? El recibir el espíritu de adopción. El espíritu de adopción va a liberarnos de aquel espíritu de temor. Temor a la muerte que sufrían ahí en Hebreos 2:15, a la consagración, si quiere verlo así hoy conmigo. Tenemos responsabilidad de madurar a los herederos. En Romanos 8, si volvemos, versos más abajo, creo que está, habla de los herederos. Dice, y si hijo, heredero. Pero primero tiene que ser hijo, y a los hijos se los hace. Juan 1:2. Y si hijo, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que soportamos todo el proceso. La capacidad, dije, el poder de ser hechos hijos para alcanzar madurez, para tomar la herencia. ¿Sí? Se puede estar esperando mucho de Dios y Dios no poder soltarla porque no hay libertad para administrar esa herencia. Y eso es el espíritu de temor, la esclavitud, el temor a la muerte. Dice 1 Juan 4:18. Si al temor hay que echarlo fuera es porque el temor está dentro y estaba dentro de la casa. El temor a consagrarse, el temor a darlo todo. Porque usted no se muere un poquito, o sea, cuando se subía a esa rampa no mataban un poquito del animal. ¿Sí? Cuando se subía a la rampa se daba todo. El que no ha... 4:18, en el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Por eso quería que ustedes vieran el temor dentro de la casa, ¿sí? En este primer lugar, en este primer contacto, que a veces puede ser y pudo haber sido para muchos hasta el único contacto que han tenido con Dios, por no tener la posibilidad de consagrarse. Pero en el tercer día este modelo no va a resistir, porque el tercer día Dios tiene otra expectativa. Nosotros tenemos maneras de conducirnos por la casa, pasamos por el atrio y accederíamos al segundo lugar, que es el lugar santo. En el lugar santo o el lugar de la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tres absolutos de Jesús que también nos hablan de los tres lugares. En el primer lugar nosotros vemos el camino, es decir, se nos abre la posibilidad de andar, como les decía, sin esquivar la rampa, para poder tomar el segundo lugar, la consagración. En el segundo lugar tenemos acceso a la verdad y tenemos que ser confrontados con la verdad. ¿Sí? Es un derecho que tienen los hombres de Dios dentro de la casa. Por eso administrar las verdades de Dios, ¿sí? Nos hace o responsables o no vamos a darle otra palabra. Pero el trato con la verdad en Juan 8:32. El trato con la verdad. Habían creído en Él, dice judíos que habían creído en Él, pero Él les habla. Habían creído en Él. Es un nivel, una dimensión. Al que cree, dijimos, se le da el poder ser hecho. Pero Dios es así, siempre suelta algo más. Por eso generar una mentalidad de expectativa en cuanto a lo que Dios quiere aumentar en la vida del hombre y en la vida de su iglesia es importante. No dar por terminado, porque la obra se acaba en el tercer día, ¿sí? Porque hasta que no esté perfecto yo no puedo decir que trabajé para Dios con éxito. Puedo decir que trabajé para Dios. O puedo decir que fui trabajado en Dios.
pero no puedo descansar hasta acabar la obra, ¿sí? El 32 dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Yo pensaba en esto, si yo digo que usted es un animal, no, que yo, vamos decía Néstor que me dice que sí con la cabeza, es una verdad. Pero yo digo que si encima de entre los animales le podemos decir algo más, por ejemplo, tú eres un animal, pero además eres una vaca, es una verdad superior. Lo primero era una verdad, pero la segunda es una definición más concreta, ¿sí? Si yo digo, hablando de especies, por eso el Señor habló de especies y de géneros en el principio, ¿no? Yo soy un árbol, o Néstor es un árbol, pero encima lo miro y digo, pero también sos una palmera. Es una definición mejor. Las dos son verdades, pero siempre hay una verdad mayor, o una definición más certera. La vaca, o el animalito que le dije, y la palmera son buenas, ¿sí? Lo usé como ejemplo con esa intención. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, acceder a la verdad tiene que ver con eso, con algo más de lo que he conocido, ¿sí? Con algo superior, con una suma mayor, para que yo arribe a esas verdades, ¿sí? Yo me puedo quedar con que soy un árbol, pero nunca conocer que soy una palmera, por ejemplo. Derechos que tenemos. Derechos que tenemos. Dice el 35, que el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Lo mencionamos anteriormente con la inmadurez. Ahora necesitamos un hijo maduro, pero el hijo maduro ahora está accediendo a verdades mayores, ¿sí? Está siendo expuestos a otro nivel de verdad. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces, ahora conozco que puedo ser libre, pero puedo ser libre en esta condición, como hijo. Libre dentro de la casa, confrontado a una nueva verdad, a otra dimensión de lo que conozco, hay algo más. ¿Sí? Estos habían creído y Jesús les abre la oportunidad de, por haber creído en Él, acceder a esta paternidad para ser hijos de Dios. No solo por haber creído, sino por dejarse hacer. ¿Sí? El 44 les habla de ese cambio de paternidad. Él les dice, por eso él habla de absolutos o habla de conclusiones, por eso en las Escrituras siempre vamos a encontrar algo mayor que nos lleve a otro nivel. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido, ¿sí? El no permanecer en la verdad. El no soportar la verdad, diría yo. Porque es que me lo imagino el no permanecer, el no estar, el no aguantar, el no poder sustentar, sostener, experimentar la verdad. ¿Sí? Él no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, es mentiroso y padre de mentira. Fíjese el verso 43. No entienden mi lenguaje, no podéis escuchar mi palabra. Les habló algo diferente. Se convirtió para ellos en un lenguaje desconocido. Ok, creemos en vos, pero lo que decís ya se convierte en algo diferente. Un lenguaje, dice, mi palabra no haya cabida en vosotros, le dijo en ese mismo, es decir, este verbo no ha hecho carne en ustedes. No pueden recibir esta verdad. Igual que tu padre. Por eso detecta de quiénes son hijos. Porque la verdad es el lugar santo, donde somos confrontados con toda la verdad de Dios. ¿Sí? Donde es el lugar a lo mejor donde el hombre se consagró y está, pero ahora tiene que acceder a cosas mayores, pero sabiendo que es el acceso al tercero. O quedarse en esa paternidad. O uno u otro. No dio mucha vuelta ni fue muy protocolar el Señor Jesús para decirlo. O se permanece en la verdad y se guarda en mi palabra, el que me ama guarda mi palabra,
o se permanece avanzando siempre, la verdad presente, dicen las Escrituras. Avanzando en las verdades, haciendo la suma, cada vez tenemos que acceder a algo mayor y mejor. Por eso nuestra expectativa a la hora de congregarnos, nos congregamos para lo mejor. Si no venimos a congregarnos para lo mejor, seguro que nos estamos perdiendo en una verdad. Y hay riesgo el no permanecer en ella. Permanecer en la verdad tiene que ver con andar juntamente con el Espíritu. Andar como es digno de Dios, al ritmo de Dios. Al espíritu del día, como él andaba, desatando verdades que para mí a lo mejor son desconocidas o terminan confirmándome, pero son verdades. En este segundo lugar, entonces somos confrontados a estas verdades como lo hizo el Señor con los que lo seguían, habían creído en Él, lo estaban siguiendo, pero les dijo, tenemos que pasar a otro lugar mayor, a otra dimensión. Les hizo la propuesta y por el corazón, por lo que determinaron, por cerrar, por no entender, por miles de cosas que podríamos hablar en otro momento, pero hoy no es el momento, vamos a entender que a través de las Escrituras y permaneciendo en la verdad nosotros tenemos acceso a una dimensión mayor, el tercer lugar. Mateo 22, 29. A esto les hablo así, porque todo lo que hablamos es escritural. Porque decíamos que el enviado, si viene de arriba, tiene que hablar lo que Dios habló. El Señor Jesús dice, yo hablo lo que oí o vi hacer a mi Padre. Ahí está garantizado el linaje. Porque por la palabra, según el apóstol Pablo, engendraba. Porque Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida, te van a llenar. Puede que nos encontremos con otro tipo, el apóstol Pablo habla de otro evangelio. Es decir, otra palabra que también te va a llenar. Pero no sé si vas a terminar en el lugar de la vida, que es el tercer lugar. Por eso necesitamos que sean espíritu y que sean vida. Y necesitamos permanecer en la verdad para poder sostener lo que Él habló. Dice el 22-29, respondió Jesús y les dijo, ¿cómo erran? ¿Por qué se equivocan? Ignoran las Escrituras. Las Escrituras son el poder de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo operaba con poder, trabajaba según el poder que operó en el Señor. Y el Señor todo lo que hizo y tuvo poder, por ejemplo, puedo dar mi vida porque tengo poder para tomarla, porque hizo solo lo que vio u oyó decir a su Padre. Las Escrituras, que son el verbo, que hablan de Él, ¿sí? Que nos van a llevar a esta calidad, fueron las que hicieron, en esta cerraron, ahí tropezaron. En el poder de Dios. Tropezar con el poder de Dios. Justo cuando estoy por acceder al poder de Dios, hay algo en el corazón del hombre, aún habiéndolo seguido, que lo deja fuera de juego. La verdad tiene diferentes dimensiones. El apóstol lo enseña. En Efesios 1 nos habla de una predestinación y una preordenación. 3 y 4. En un tiempo yo me aferré a ese versículo con todo lo que tenía para aferrarme. Y me sacó de muchas situaciones. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 3 y 4. Y me aferré con todo. Entonces entendí que mi condición de hoy no tenía nada que ver con la condición que tuve en Él y que me estaba prometiendo que iba a recobrar. ¿Sí? Mi calidad primero en Él. Entonces todo lo que me había pasado en la vida y todo lo que me fuera a pasar no me importó nada, porque supe cuál era mi verdadera condición. Fueron una verdad. Pero no es todo lo que el apóstol Pablo les dijo. Por eso les digo que permanecer en la verdad es ir creciendo, ¿sí? E ir sosteniendo lo que Dios habló. Y lo habló a través de las Escrituras, y lo habló a través de hombres como Pablo. Esto para nosotros es escritura, para Pablo era espíritu vivido. Era su vivencia lo que él escribió.
¿sí? Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Un segundo nivel de verdad, otra verdad que venía a mi vida diciéndome, como dice en 1 Corintios 4:15, que vengo citando toda la noche, yo los engendré por medio del Evangelio, ¿sí? Alguien me adoptó a través de la palabra. Otra verdad, tengo predestinación y tengo un hombre que habla mi vida y me está haciendo avanzar en esa verdad, como Pablo lo hacía con Éfeso. Primero me entero de mi condición espiritual, antes de mi condición natural, anula cualquier situación terrenal, porque fui en él antes de que el mundo fuese. ¿Sí? Pero luego me habla de una preordenación, de alguien que me habló y me engendró en la tierra, siendo adoptado. ¿Se acuerdan que miramos recién a un espíritu, el espíritu de adopción que nos sacaba de esclavitud? Verdades que tenemos que saber sumar. Pero luego dice, en el 15 creo que está, volvemos a Efesios, nos prepara para algo más. Nos hace ir creciendo en una verdad. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿sí? Ya se desató mi llamamiento. Amo a los santos, me entiendo como parte de un cuerpo. Sé que soy en Él antes de que el mundo fuese. Sé que tengo la oportunidad, la he tenido, la hemos recibido, la oportunidad de ser adoptados a través del espíritu de paternidad, llevados a una madurez. Pero también él que sabía, el apóstol Pablo, de que se había desatado el amor para con los santos, ¿sí? De estos que él estaba ministrando, como hoy en la iglesia, ¿sí? Como hoy a la iglesia, dándole ese amor que excede el conocimiento, ¿no? Amar a los santos, la capacidad de comprender con todos los santos, la profundidad, todo eso que conocemos, ¿no? Él desata el espíritu en el verso 17, verdades que vienen desencadenándose porque no permanecí en ella, porque anduve, ¿sí? En ella. Anduve en la verdad, como dicen las cartas. Me gozo de que mis hijos anden en la verdad. A la palabra hay que transitarla, a las escrituras, al verbo, que es el mismo Dios, que es el Señor Jesús, que es el del principio, ¿sí? Hay que transitarlo. Y dice, a causa de aquello, ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que Dios les dé, el Padre de Gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? El espíritu que siempre el Señor lo da, no lo da por medidas, no es un poquito de sabiduría, no es un poquito de revelación. Tiene que ver con esa llenura que tenemos que ir recibiendo de parte de Dios si andamos, si no nos detenemos, si permanecemos en la verdad. Se irán desencadenando en nosotros, ¿sí? A causa del llamamiento que es celestial, comenzaremos a vivir todo aquello que no, en algún momento, y entre comillas, se llamó sobrenatural. Él le llama celestial, espiritual. Y a lo que es carnal le llama lo terrenal, le llama lo que es como un niño, inmadurez. Entonces, llamando las cosas por su nombre, iremos entendiendo lo que Dios nos da. ¿Sí? A través de la oración de un padre, cuando ve que el llamamiento se ha desatado, el amor para con todos los santos, viene la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Baje un poquito, Nancy. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para saber. Estas cosas vienen para hacernos saber, para que sigamos recibiendo más verdad y más sabiduría, porque tenemos que acceder, ¿sí? Así como cuando entramos en la casa vimos un primero, un segundo, también tenemos que acceder a ese tercer lugar, que es el lugar donde está la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el lugar santísimo es donde estaba la presencia y todo lo que ustedes conocen del lugar. Y el que no conoce lo tendrá que ver, lo tendrá que saber. ¿Sí? Todas estas cosas vienen
para que nosotros sepamos, para hacerlo un poco más resumido. 3 cosas: la esperanza al que Él nos ha llamado. Cristo es nuestra esperanza en nosotros. El Cristo forjado del que hablábamos. A la esperanza a la que nos ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestes, poniéndole sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no de este siglo, sino también del venidero. Acceso al tercer lugar. Después que amé a los santos y permanecí en la verdad, estoy donde Él está. Él quiso siempre que estuviéramos. Donde yo vaya, yo quiero que ustedes también estén. Y Él habitó, entró en ese lugar abriéndonos, lo cantábamos hoy, ¿sí? Un camino nuevo y vivo, abriéndonos el acceso a un lugar. Entonces se nos dan a conocer, ¿sí? A través y por guardar la forma en que Dios nos llama, en que Dios nos capacita y en la forma en la que Dios enseña a través de las Escrituras a darnos, ¿sí? Y nosotros aprendemos a recibir de parte de Él todo eso que vimos para tener acceso y libertad en la casa. ¿Saben que hay una mujer en Proverbio que tiene a uno en el terrado, la mujer rencillosa? Dice, mejor estar en el terrado que en la casa con la mujer rencillosa. ¿Sabes cuántos tienen arrinconado el llamadito ocupándose de una cosita sin poder manifestar todo lo que Dios le habló? Porque hay una mujer rencillosa, si me permiten verlo hoy, y como hablamos de luchas y hablamos de batallas, a lo mejor está peleando con lo incorrecto, ocupada en otras cosas, no luchando por lo que Dios habló, sino manteniendo sus propias luchas, palabras muy escuchadas, ¿no? Y mantiene a uno en el terrado, en un rinconcito, ocupado de algo, de una parte, cuando Dios dice que en el tercer día tenemos que hallar la plenitud. Fíjense que en este tercer día, comparado y hablado con un Pablo, ¿sí? Que suelta la predestinación, ahí está soltando todo lo que vio en el tercer cielo. Les habla de predestinación, una verdad, ¿sí? Les habla, ¿de qué dijimos el segundo? Les habla de la adopción, otra vez, posicionándolos como hijos, y les habla de que luego de que amen a los santos, se les suelta un nuevo nivel de verdad, que es sabiduría y revelación, para que sepan y tengan acceso a la herencia, a la esperanza, a la herencia y al poder. A esas 3 cosas que hicieron que el Señor Jesús o el Cristo, que hoy es su iglesia, esté posicionado sobre todo, principado, autoridad y poder, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, puesto por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y si queremos llenar algo, lo vamos a tener que llenar todo. El número 23, el versículo 23. La plenitud. ¿Quién es la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Casi que me voy a Génesis 1, cuando estaba todo desordenado y vacío. Saben lo que estaba ausente, ¿no? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una iglesia que está operando según el diseño y con el poder que Dios le ha conferido. Entonces, alcanzar el tercer día es acabar la obra, accediendo a este tercer lugar, ¿sí? Donde nosotros tenemos la oportunidad de que un hombre sea perfecto. Un hombre perfecto no es un hombre que está bien acabado. Es no solamente perfectamente creado, sino que está cumpliendo la función por la cual ha sido creado. El sacerdocio anterior, para los que se duermen, si fuera por la perfección, fuera por el sacerdocio levítico, ¿sí? Donde no se podía hacer perfecto a nadie. Nos dejó una necesidad, levantar otro sacerdote, según el orden Melquisedec, que estoy en Hebreos,
7:11. Hay otro sacerdocio diferente, ¿sí? Que son aquellos que tienen este acceso al poder de la vida indestructible, a los que manejan las cosas del principio, que son la eternidad. El verso 12, si se cambió el sacerdocio, es necesario es que haya un cambio de ley. Verso 16. Este sacerdote diferente, 15 y 16. Este sacerdocio diferente, distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según él. Dijimos en el principio que teníamos sacerdotes, hablando de nosotros, reyes y sacerdotes que no tienen toda la libertad en la casa. La libertad la quise mostrar a través de todo este proceso, en los 3 lugares. ¿Y qué era lo que nos faltaba? ¿Sí? Si nos falta la paternidad, nos faltará la madurez necesaria para afrontar la consagración, para llevar a cabo el llamado, para ejecutar la voluntad de Dios. Si nos falta, luego de tener la paternidad, en el amor, la expresión del amor para con todos los santos, nosotros tenemos que ser recuperados a través de esa oración de Efesios 1, donde se desata sabiduría y revelación para saber más de lo que es necesario, porque en este tercer lugar tendremos que permanecer. 7:16 dice que fuimos constituidos según el poder de una vida indestructible. Y eso es calidad. En su tercer día experimentamos, y es la base de nuestra fe, la resurrección. ¿Sí? Cristo está vivo, la resurrección, todo lo que se montó alrededor de eso, pero su iglesia no se puede permitir vivirla de otra manera. Si Él se levantó, nos tiene que levantar juntamente con Él, porque morimos como Él, porque participamos de sus padecimientos como Él, lo leímos recién. Eso nos hizo herederos de una vida diferente, de un sacerdocio diferente. Entonces, en el tercer día se espera el levantamiento de la iglesia, el levantamiento del cuerpo. Y también estaríamos hablando de su venida. ¿Sí? ¿Cuántos aman su venida? ¿Sí? Amamos su venida. Su venida tiene un formato también. En el tercer día también se tiene que ver esto. Por eso el apóstol Pablo trabajaba con tanto ímpetu y volvía y enseñaba y exhortaba para presentar, decíamos en Colosenses, a todo hombre perfecto a Cristo. ¿Cuándo es el tema? Primera de Tesalonicenses 2:20. Si trabajamos para Él, tendremos que rendir cuentas a Él. Tendremos que presentarnos delante de Él. Dice el apóstol Pablo que no había hecho otra cosa más que engendrar hijos, levantarle linaje a Dios según un nuevo sacerdocio, según una vida indestructible. Él le dice a la muerte, ¿dónde está? ¿Sí? O muerte tu aguijón. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de la que me gloríe? ¿No lo sois vosotros? Pónganlo en el BLS, el lenguaje sencillo. Le habla a hijos, al lado, un poquito más acá, 2 más acá, PDT, BLS. ¿Teníamos deseos? Pues cuando, léanlo. Le habla, los destinatarios siempre son los hijos. Y Pablo se empeñó en levantar linaje, hijos para Dios. Y no los soltó desde que los engendró hasta que los presentó perfectos. Por eso dicen las Escrituras que el que comienza la obra la debe acabar. Dios a través de un hombre. Comienza la obra en mí, engendrándome por medio de una palabra, utiliza un hombre. Termina la obra en mí, presentándome perfecto, habiendo sido enseñado y exhortado, porque sabe que el tercer día es una oportunidad de presentarse delante de Dios
¿sí? Porque amó su venida y guarda el formato de su venida. Cristo viene y es una verdad, ¿sí? Es la base de nuestra fe. Pero ¿cuántos nos encontrará así? Seguros de nuestro trabajo por ustedes. ¿Se acuerdan que empezamos viendo al llamamiento aquel que es celestial? No podemos hacerlo de otra manera. Eso es libertad, ¿sí? Hemos conseguido, si nosotros tomamos las Escrituras, como Jesús le reclamó a los religiosos, ¿no? Erráis en las Escrituras, ¿sí? Por quedarnos en una verdad, pero no es toda la que tiene el Señor preparada para mí, no tendré acceso a la vida, que es el tercer lugar. El camino, la verdad y la vida, el atrio, el santo y el santísimo, ¿sí? A esos lugares donde tendremos que arribar por haber sostenido lo que se nos habló. Y si hoy me dicen una verdad, como me dicen, sí, ha sido predestinado, en él fuiste santo y sin mancha, ¿sí? Pero luego tuve que ser redimido y vivir todo este proceso. Y volver a ser hecho. Ya no creado, sino hecho para Dios, hecho hijo para Dios. Y lo sabía el apóstol Pablo y lo sabían los que soportaron y llegaron a ese tercer día. Porque proféticamente hablando, y esa mentalidad se sostiene hasta hoy. Pablo llegó con su verdad hasta hoy, ¿sí? Llegó con el formato de la venida, esperándolo al Señor, sabiendo que tendrá que rendir cuenta, ¿sí? Y estando tranquilo y seguro por el trabajo con los suyos, a hijos. Amén. Entonces, para ser de aquel que todo lo llenan todo, ¿sí? Tendremos que guardar este formato, guardar estas verdades, permanecer en ellas y esperarlas que nos seguirá soltando según el Espíritu y la obra a la que hemos sido llamados. Según nuestra vocación, Dios nos dará la herramienta, es a través de las Escrituras, impartidas a través del Espíritu de paternidad, porque fuimos predestinados, ¿sí? Con aquella gracia que tuvimos antes de que el mundo fuese, Timoteo, vos y yo. Nunca me acuerdo dónde está, pastor. Pero eso es una verdad, ¿sí? Sostenerse en la obra de Dios, forjando vidas, ¿sí? Que no es solo recibiéndolos y libertándolos, sino terminando la obra para el tercero, estar preparados para recibir al Señor, porque amé su venida. Entonces amo su diseño y amo sus formas. Amén. Libertad y llenura. La verdad nos condiciona la libertad. Y la libertad determinará mi llenura, ¿sí? Y me he determinado en creer en todo lo que Dios ha dicho, seguirlo y sostener todo lo que voy escuchando. Por eso puedo pasar por uno y otro lugar dentro de la casa y tener libertad. Acercaos pues confiadamente, dice, ¿no? Muchos leen y no tienen acceso a ese lugar por no conocer estas verdades. Lo leen, lo proclaman, pero no conocen el tercer lugar, no conocen la vida plena, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es ese, no solo entrar, sino saber que somos parte de una casta que se ha guardado para estos postreros tiempos, para que estas verdades se manifiesten entre los hombres. Amén. Padre, te bendecimos y te adoramos, Rey. Porque nos hemos puesto fuertes, hemos sido fortalecidos en nuestro hombre interior para que Cristo habite en nosotros. Porque el Verbo puede hacer carne en esta hora en tu iglesia, porque tiene la oportunidad de recibir, Señor, todas aquellas palabras, Señor, de sabiduría oculta que habías guardado para la gloria de tu amada. Porque el espíritu de un apóstol como el apóstol Pablo excedió a un hombre para tomar a tu iglesia en esta hora, sabiéndose Padre, sabiendo en la capacidad que hay que operar, haciendo a los hijos, Señor, que lleguen hasta el último lugar, que lleguen en esta hora, porque así lo has determinado biológicamente, nos has hecho aparecer en la historia hoy, a las puertas de tu venida. Amamos tu diseño, Dios, y queremos soportar estas verdades en nosotros, sostener estas verdades en nosotros.
Que este verbo que recibimos en esta hora, Señor, se encarne, habite, que anide en tu cuerpo y en tu iglesia. Sí, Señor. Señor, capaces de comprender con todos los santos. Y bendecimos a los que invocan tu nombre para que hayan respuesta, Señor. Para que puedan resolver, Señor, por vos en la tierra, habiendo entendido cuál es la profundidad en la que el hombre ha caído. Pero cuál es el vacío que hay en tu casa. Señor, tu casa ha sido ordenada, pero hay rincones que no están operando. Hay hombres que los vemos arrinconados en una tarea sin tener plenitud para moverse por tu casa. Señor, queremos todo lo que has hablado. Queremos recibir todo lo que has prometido. Pero no queremos perder la forma, Señor. Te bendecimos, Rey, y bendecimos las obras de tus santos. Aquellas que han sido predestinadas antes de que el mundo fuese. Obras para que andemos en ellas. Somos hechura tuya, dicen las Escrituras. Y queremos hacer a los hombres a tu imagen y a tu semejanza. Queremos manifestar, Señor, aquellos que podrán dar a entender la deidad y el poder, Señor, que tú has tenido para con los tuyos en secreto, pero que hoy por la libertad, por causa de la verdad, nosotros estamos buscando. Hombres que representan tu poder y tu deidad, dándole a entender, dicen las Escrituras. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Alúmbranos, Señor, con una fuerza mayor hasta la hora conocida. Porque estas verdades, Señor, son una realidad ya para muchos. Porque muchos están viviendo cosas mayores, Señor, y queremos tener accesos unos y otros por andar en tu verdad. Y queremos llevar a otros, Señor, porque ese es tu sentir. Tenemos este mismo sentir. Hacerlos entrar confiados a ese tercer lugar en este tercer día. Queremos esperarte y encontrarnos según tus formas. Y de tal manera amaste que diste a tu Hijo. Y de tal manera nosotros queremos amar, dándote hijos, Señor. Hijos que actúen en consecuencia de lo que oímos. Dios te ama, iglesia. Y espera esa reciprocidad a la hora de levantarle el linaje. Teniendo la oportunidad de manifestar lo que hizo en nuestras vidas, que fue más que lo que hizo en el primero y en el segundo, a las puertas del tercero, maduros y perfectos. En esta hora, manifestando el amor en reciprocidad, tenemos la capacidad de engendrar por medio de la palabra. Queremos asumir esa verdad, Señor, en la tierra. Pero es en tu casa donde se verá llena de esta gloria. Tu gloria llenará la casa. El Señor Jesús, a punto de consumar la obra que le había sido encomendada, dijo: aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y para un apóstol Pablo, la gloria eran sus hijos, como lo somos para Dios hoy a la tierra. Que tu casa se llene de tu gloria, Padre. Que la plenitud de tu varón se desarrolle en nuestras vidas, para luego llenarlo todo. Te bendecimos, Dios. Y te damos la oportunidad de que esta palabra, Señor, trabaje en nosotros. A través de estos días que tendremos que surcar, vivir, Señor, y operar, habiendo atesorado esta verdad y andando en ella, sin detenernos. Señor, que esta palabra nos siga, Señor, trabajando, que esta palabra nos siga hablando a través de aquellos a quienes me ha dado la capacidad de que nos llenen de su espíritu. Te bendecimos, Dios, y bendecimos cada rincón que será llenado, será pleno, será lleno y pleno de las palabras habladas en estos días que vienen. Lo que se te hablará en estos días, iglesia, terminará
de hacerte entender para qué has sido llamado. Te bendecimos.